Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su Palabra. Hoy estaremos estudiando el 13º capítulo del libro de Jueces. Hoy vamos a iniciar con nuestra oración tradicional ya en nuestro programa para iniciar nuestro estudio. Apreciado Señor, al examinar hoy las condiciones en las que se gesta el nacimiento de Sansón, permítenos identificar tu deseo de que tu pueblo pueda ser santo en medio de un mundo que no lo es. En el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo de hoy, la narrativa va a avanzar. Ya dejamos atrás a los jueces como Gedeón, como Abimelech, como Jefté y los que siguieron después de Jefté. Y la narrativa ahora se va a concentrar un poco más en un personaje que es bastante conocido, el personaje de Sansón. Ahora, en los primeros versículos del capítulo, como es natural en el libro de Jueces, se recuerda que los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Que por esta razón el Señor entrega al pueblo durante un tiempo a una nación extranjera, una nación de las que circundaba al pueblo de Israel, y en esta ocasión vamos a hablar de los filisteos. Ustedes van a notar que los filisteos empiezan a tomar relevancia. Ellos se mencionan por allá en el libro de Josué. Ustedes van a notar que están ausentes en el Pentateuco y ahora en el libro de Jueces empiezan a cobrar un poco más de relevancia. ¿Por qué? Porque se está preparando el escenario para los libros de 1 y 2 de Samuel, donde los filisteos van a ser quizás una de las principales amenazas que va a enfrentar el pueblo de Israel. Entonces aquí empiezan los filisteos. Empiezan a aparecer con un poco más de frecuencia en las narrativas. Entonces acá se habla de que un hombre llamado Manoah de la tribu de Dan. Esos datos son importantes. Cuando usted esté leyendo las narrativas, sobre todo en el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento le gusta mucho recordar quiénes son sus personajes y por lo tanto una y otra vez incluye identificadores para que usted que está leyendo se dé cuenta y no se pierda de los detalles de la identidad de las personas que van a aparecer, ¿no? En este caso se nos dice de dónde es, de qué tribu y el nombre, ¿no? Entonces Manoah de la tribu de Dan. La tribu de Dan, de paso, no va a ser una tribu con mucho protagonismo a lo largo de la historia de Israel. Así que es significativo el hecho de que Manoah sea la tribu de Dan, porque desde allí se nos está diciendo que cuando Dios fue a escoger dónde va a nacer Sansón, dijo, vamos a agarrar de un sitio que quizás no es tan relevante, que no es tan importante. Muy similar, obviamente aquí no hay ninguna relación tipológica ni nada, pero sí es muy interesante que a Dios le gusta escoger gente de sitios de los cuales nadie espera nada, ¿no? Entonces, Jesús de Nazaret, puede salir algo bueno de Nazaret. O sea, al Señor le gusta mucho escoger gente de sitios por allá refundidos en la geografía de los lugares, porque a Él le encanta mostrar cómo Él puede tomar algo que la gente no da ni un peso por Él y transformarlo en algo supremamente valioso. Entonces, en la historia, este Manoah tenía una esposa y la esposa no había podido tener hijos porque era estéril. Ya a este punto, a lo largo del Antiguo Testamento, nos damos cuenta que la esterilidad era un inconveniente bastante fuerte, importante en el mundo antiguo. Como no se podía tener hijos, entonces no había una cadena segura para la transmisión de la tierra, que en este caso le pertenecía al señor Manoah. Entonces no había heredero, no había quien dejarle ni bienes, ni tierras, ni nada. Entonces ese capital que era de él iba a quedar seguramente a algún familiar cercano, pero lo ideal era que esto pasara de generación en generación. Entonces aquí había una implicación seria en la esterilidad. El ángel del Señor se le aparece a la esposa de Manoah y le dijo, eres estéril, no tienes hijo, pero vas a concebir y tendrás uno. Cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni tampoco comas nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo. No pasará la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Y él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. Acá el texto nos presenta un detalle muy importante. Cuando estábamos estudiando el libro de Números, en el capítulo 6, allí hablamos de la figura del nazareo, que ojo que no debe confundirse con el nazareno. Los nazarenos son los que eran originarios o vivían en el pueblo de Nazaret.
El nazareo era aquella persona que quería consagrarse a Dios de una forma especial. De hecho, recordarán que lo vimos allá en el libro de Números capítulo 6, había un estándar para los sacerdotes y los levitas. De hecho, recordarán también de nuestro estudio levítico que el sumo sacerdote, luego venía el círculo concéntrico, se extendía al sacerdote, luego a los levitas, y entonces las exigencias que Dios le tenía a cada uno de ellos se iban, por así decirlo, relajando a medida que el círculo concéntrico se iba alejando del lugar santísimo, que era donde moraba la presencia de Dios. Entonces, el sumo sacerdote, como tenía acceso al lugar santísimo, era una persona que tenía unos estándares supremamente estrictos. Nunca se podía contaminar con muerto, tenía que tener muchísimo cuidado a la hora en su vida diaria para no contaminarse ritualmente y llevar dicha contaminación al santuario. Los sacerdotes, como la esfera de ellos seguía siendo importante, pero no tan importante como la del sumo sacerdote, entonces los estándares se iban rebajando. Rebajando no en el mal sentido, simplemente que se iban haciendo un poco más flexibles. Ahora, la figura del nazareo es importante porque era la democratización de la santidad que se esperaba del sacerdote ahora para las personas del pueblo. Por eso el voto de nazareo no era un voto permanente, sino que era un voto temporal y además no era obligatorio. Era algo que una persona voluntariamente decidía tomar por un periodo de tiempo, y durante ese periodo de tiempo lo que la persona quería era vivir de acuerdo a los estándares a los cuales se sometía a los sacerdotes, a los levitas, al sumo sacerdote, ¿no? Obviamente no todos, pero sí una parte. Entonces era la forma, por así decirlo, que tenía el pueblo que no tenía una ascendencia sacerdotal, para consagrarse de una forma especial a Dios, para separarse de las actividades corrientes y mundanales y decirle a Dios: Señor, yo por este tiempo voy a dedicarme de forma especial a ti. Y esa consagración se evidenciaba entonces en no se tomaba ni se tenía contacto con algún fruto de la vid, y además de esto, el símbolo más visible era que no se cortaba el pelo de la persona. Entonces esta era la forma visible que se tenía de demostrar que esa persona estaba en un momento de consagración especial a Dios. La mujer fue a donde estaba su esposo, le cuenta, le repite lo que ya el lector en este punto sabe, que es que se aparece un ángel, le dice que pues debe cuidarse de su alimentación, bebida y demás, porque el niño va a ser nazareo. Manoa ora al Señor y le dice: Señor, te ruego que permitas que vuelva el hombre de Dios que nos enviaste para que nos enseñe cómo criar al niño que va a nacer. Dios escuchó a Manoa y el ángel de Dios entonces se aparece otra vez. La mujer le avisa a su esposo. Manoa se levanta, sigue a su esposa y cuando llega a donde estaba el ángel, le dice: ¿cómo debemos criar al niño? ¿Cómo deberá portarse? El ángel del Señor le dice, otra vez se repite. Miren que es la tercera vez. Y cuando en un texto bíblico las ideas empiezan a repetirse es porque hay que prestarle atención a ese elemento que se está repitiendo. Y por tercera vez se dice que el niño va a ser nazareo, por lo tanto no debe tener ningún contacto con frutos de la vid, no debe comer nada impuro y no debe pasar una navaja sobre su cabeza. Entonces llega Manoa y le dice al ángel: mira, nosotros queremos honrar tu presencia con un cabrito. Y el ángel del Señor le respondió: aunque me detengan, no probaré nada de tu comida. Yo personalmente, si hubiera sido el ángel del Señor, me quedo a comer el cabrito que nos iba a ofrecer Manoa, pero bueno, no estábamos allí. Ahora dice que el ángel del Señor le dice: si preparas un holocausto, ofréceselo al Señor. Y Manoa dice: no se había dado cuenta de que ese era el ángel del Señor. Ustedes van a notar que a lo largo de ciertos textos, especialmente en el Pentateuco, en el libro de Éxodo sobre todo, y luego va a aparecer Josué y Jueces, la figura del ángel del Señor cobra una relevancia importante. Y se va a destacar como un personaje con una trascendencia divina. La historia va a terminar con que Manoa ofrece un sacrificio, ofrece el cabrito, la ofrenda de cereales, lo sacrifica y lo ofrece al Señor, y mientras el humo del sacrificio subía, el ángel del Señor ascendía en dicho humo. Al final ellos tienen miedo porque se dan cuenta que el ángel del Señor era una figura que no era común y corriente,
y ellos se calman porque dice, si el Señor nos hubiese querido matar, pues no nos hubiese anunciado que vamos a tener un niño. ¿Cuál es la importancia? Porque si ustedes notan, el pasaje se concentra en la identidad nazarea de Sansón. Entonces, ¿por qué el texto una y otra vez repite que Sansón va a ser nazareo? Como decíamos, era la figura a través del cual un miembro laico del pueblo, un miembro que no pertenece a la orden sacerdotal, decía o afirmaba tanto al Señor como a la comunidad que le rodeaba que él iba a vivir de una forma diferente, que él iba a estar consagrado, que él iba a estar separado de la cotidianidad para concentrarse en su servicio a Dios. A esa noción, o sea, ese concepto de estar separado, ya lo hemos visto en otras ocasiones, pero es lo que la Biblia hebrea conoce como santo, hacer santo, santidad. Entonces, santidad o hacer santo en la Biblia hebrea significa separar, ¿no? Yo tomo algo que tenía un uso cotidiano, secular, y entonces lo aparto para un uso específico. Decreto que ese espacio, por ejemplo, como un lugar en el caso del santuario, o que ese tiempo, como en el caso del sábado, o que una persona en particular, al decir que ellas son santas, se les está separando del orden cotidiano de las actividades diarias. Entonces, aquí el texto se nos dice que Sansón estaba siendo desde el vientre de su madre separado para una misión en particular. Es decir, la vida de Sansón no iba a estar al azar, no iba a estar al designio de lo que los papás quisieran, sino que Sansón estaba siendo separado para cumplir con una misión específica, y esa misión específica no tenía nada que ver con los elementos cotidianos de las demás personas. Entonces, Sansón estaba siendo santificado, estaba siendo separado. En el texto bíblico nosotros tenemos la historia de Jeremías, por ejemplo, que fue separado para cumplir con una misión profética. El apóstol Pablo en el libro de Gálatas habla de que él fue separado desde el vientre de su madre para cumplir también con un rol profético de anunciar al Hijo de Dios a las naciones. En el caso de Sansón, él estaba siendo separado porque a través de él Dios iba a derrotar a los filisteos. ¿Por qué es interesante el hecho de Sansón y que va a estar apartado para derrotar a los filisteos en el contexto del libro de Jueces? Como hemos podido ver, la degradación moral que sufre la nación de Israel en el libro de Jueces es bien pronunciada. Entonces, en medio de una degradación, en medio de una degeneración total, en medio de un momento donde el pueblo le servía al Señor y de repente automáticamente le hacían una estatua a Baal y además le colocaban Astera. O sea, en ese contexto donde nadie espera nada bueno, de repente sale Dios y dice, no, vamos a tener a alguien no solo que va a vivir de acuerdo a los estándares normales, sino que va a ir más allá y va a adoptar los estándares que normalmente le pertenecen a los sacerdotes. Y entonces él va a vivir a otro nivel, él va a vivir, o sea, va a tener una consagración 2.0, que de paso no se les olvide revisar nuestro canal de Iglesia 2.0, donde podrán tener contenido que los llevará a otro nivel. En el caso de Sansón, que veía los videos del canal de Iglesia 2.0, estaba siendo separado, estaba siendo dedicado para esa misión especial. O sea, estaba diciendo que además de lo normal, iba a tomar esos compromisos que solo normalmente tomaban los sacerdotes. Cuando nosotros pensamos hoy en nuestra sociedad, a veces los cristianos vivimos con una ética de los mínimos, ¿no? Curiosamente, detrás de la cámara está mi profesor de ética y con él leímos por allá los libros de Adela Cortina y los conceptos de la ética mínima. Entonces la gente hoy vive con la ética mínima, pero el Señor no nos llama solamente a vivir con la ética de los mínimos. El Señor nos llama a ir más allá y por eso Él nos habla y nos dice en muchos sitios, sobre todo el Nuevo Testamento, que aquellos miembros que pertenecen al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, han sido santificados. ¿Pero para qué han sido santificados? O sea, ellos han sido llamados a que sus vidas, sus propósitos, sus motivaciones no sean las motivaciones y propósitos cotidianos, sino que el centro de su vida debe ser reorientado hacia una misión especial, hacia una misión única. Y esa misión especial y esa misión única tiene que ver entonces con reflejar el carácter de Cristo en sus vidas.
Y por esa razón es que la ética mínima no funciona para el cristiano, porque el cristiano debe trascender esa ética. Porque la ética del cristianismo, la ética que se encarna en la persona de Jesús, es una ética radical. Es la ética donde yo me sacrifico para que el otro esté bien. Es la ética donde yo soy capaz de renunciar a mis intereses con tal de que el otro esté bien. Entonces, Dios llamó a Sansón en una época de degeneración generalizada a ser diferente, pero no solo a ser diferente viviendo como los demás, sino yendo aún más allá. Dios hoy en día también nos llama a ser diferentes y nos llama a ser como Jesús, yendo más allá y viviendo de una forma radical, de tal forma que así como Sansón podamos marcar una diferencia.